Observen. En la estructura del sujeto, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar las siguientes cosas. A ver, observen. Un sujeto sí o sí va a tener núcleo del sujeto. Podemos encontrar modificador directo, modificador indirecto o aposición. Esto podemos encontrar en el sujeto. Profe, ¿sí o sí tienen que haber todos? No, puede haber solo núcleo. Puede haber solo núcleo y modificador directo, núcleo y modificador, depende. Para que recuerden esto, les voy a hacer un ejercicio. Observen acá. Si digo, por ejemplo, los pequeños insectos venenosos del bosque abundan. Suficiente. En este caso, voy a hacer un ejemplo, o por ejemplo voy a decir acá, Grau, el caballero de los mares, inmoló su vida. Inmoló su vida. A ver, observen, hijos. En la 1, ¿cómo te dan? Te dicen, ¿qué función cumple la palabra subrayada en la oración? A veces te pueden dar eso. O a veces te pueden dar esto, los. A veces te pueden dar esto de acá. A veces te pueden dar esto de acá. O a veces te pueden dar esto de acá. A ver, para saber eso, analizamos, ¿no? Ubico el verbo. ¿Cuál es el verbo, chicos? ¿Cuál es el verbo? Abundan, profesor. Abundan, pues. El verbo es abundan. Y me pregunto, ¿quiénes abundan? ¿Quiénes? Y ya me da como resultado los pequeños insectos venenosos del bosque. Este todo es el sujeto sintagma nominal. Y todo lo que queda, esto de acá, constituye el predicado o sintagma verbal. A ver, supongamos que me hayan dado resaltado la palabra insectos. ¿Qué función cumple? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los insectos. Entonces, es la palabra más importante. La respuesta sería, es núcleo del sujeto. Si me dan subrayado la palabra venenosos, ¿qué palabra es? Es un adjetivo calificativo. Los adjetivos calificativos, ¿cómo funcionan?
Modificador directo. Modificador directo. Entonces tu respuesta debería ser la palabra subrayada es modificador directo. Profe, y si me han dado la palabra pequeños, igual, pues, si es otro adjetivo, por lo tanto, también va a ser modificador directo. Profe, y si me han dado la palabra los, ¿qué viene a ser los? Un artículo. Y los artículos, ¿qué función cumplen? También son modificador directo. Y si me han dado subrayado la palabra del bosque, como ya tengo una preposición del aquí, ¿de quién estoy hablando? ¿De los insectos o del bosque? ¿De quién estoy hablando? ¿De los insectos o del bosque? De los insectos. Ah, ya, entonces esto no es principal. Esto ya modifica no directamente. Por lo tanto, cuando tengo un encabezado de, del, con, todo lo que queda se convierte en modificador indirecto. Ajá. Entonces, ¿qué encontré acá? En esta oración ya encontré, ¿qué cosa? Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto. Ya, profe. A ver, vamos a analizar la otra oración. ¿De quién estamos hablando? Grau, el caballero de los mares. De Grau, el caballero de los mares. Y todo lo que queda, esto de acá viene a ser el predicado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Grau. Grau, Núcleo de, porque es un nombre, un sustantivo. ¿Y quién es el caballero de los mares? ¿A quién se está refiriendo? a Grau. A Grau. Grau. Toda esta frase que se refiere al núcleo del sujeto se llama aposición. Y acá hemos encontrado una aposición. ¿Ve? Eso ya hemos visto en la clase pasada. Ahora vamos a ver las clases. ¿Hasta ahí se entendió, hijos? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, tomen captura si quieren como ejemplo, que ahorita lo voy a borrar para hacer ya de frente las clases de sujeto. Ya, profesor. Ya, hijitos bonitos, preciosos, chévere, bonitos, mis hijos lindos. A ver, toma una capturita, me tomo un vasito con agua, ¿ya? Al toque. Ya, listo, chicos. Entonces ya sabemos, profe,
¿Qué hay en la estructura del sujeto? Ya sabemos. Ahora vamos a ver las clases de sujeto, ¿ya? A ver, voy a hacer el esquema, vayan copiando conmigo para avanzar, ¿ya, hijos? Ya, profe. Borramos y ponemos acá. Clases de sujeto. Y para eso vamos a dividir acá en 4. Ya, chicos. Ya tenemos ahí nuestro esquema. ¿Cuántas clases de sujeto hay, profe? Como estás viendo en el esquema, hay 8 clases de sujeto. Atentos, hijos, porque esto es una pregunta fija en el examen de admisión. Tenemos sujeto tácito y tenemos sujeto expreso. Profe, ¿cuándo el sujeto es tácito? Cuando no aparece en la oración, pero se sobreentiende. Y es expreso, obviamente, cuando aparece en la oración.
cuando aparece. A ver, profe, dos ejemplitos aquí y dos ejemplitos por aquí. Mire, si yo digo, llegaremos tarde, y acá voy a decir, hoy conocí a mi tío. Un ejemplo, ¿no? Y abajo voy a decir, por ejemplo, todos saludamos siempre. Acá voy a decir, a mí me agrada tu amistad. Listo. A ver. Hijos, observen aquí. ¿Cómo reconocíamos el sujeto? Para que sea más fácil, identifico primero el verbo. El verbo acá es llegaremos. El verbo es conocí. El verbo es saludamos. Y agrada. El verbo agradar. Una vez que ya tengo el verbo, me pregunto quién o qué. Más verbo. Pregunto, ¿quiénes llegaremos tarde? ¿Dice o no dice? No dice. No dice. ¿A quién equivale? A nosotros. A nosotros. Un punto, te puede hacer malograr todo. Cuando no aparece. Cuarto grado, ya va a ir pa' quinto, no sabe ni mierda. A ver, Roger. Oye. Roger, cuídate, palen, así cholo. Ya, hijos. No, pero ve como que ya está maldiciendo ya. Hijo, tranquilo, hijito, tranquilo. Ya me has hecho esta, profe. ¿Qué sabe? Ya, ¿Qué sabe? ya me estás igualando cuando yo gran puteo, ya. Ya. Hijitos lindos. Llegaremos se refiere a nosotros, no hace falta que lo digamos. Cuando el sujeto no aparece, ponemos ST, que significa que es un sujeto tácito. No está, pero se sobreentiende que es nosotros. A ver, profe, en el otro verbo. Cuando digo conocí, ¿quién es el que conoce? Yo. Yo. ¿Hace falta ponerlo o no es necesario? No, no es necesario. No es necesario. Entonces ponemos acá sujeto tácito. ¿Ve? El sujeto tácito no va en la oración, se sobreentiende. En cambio, mira en el expreso. ¿Quiénes saludamos siempre? ¿Quiénes? Abajo. Todos. Todos. Aquí el sujeto sí está expreso. Este es un sujeto expreso, porque estoy explicando de quiénes son los que saludan. Ah, ya, profe, si el sujeto va, es expreso, y si no va, es tácito. Abajo, ¿cuál es el sujeto? A mí. Ah. Hijos, ¿el sujeto cuál es? A mí. No, ¿cómo así? ¿De quién se habla? ¿De a mí? ¿De qué? ¿De quién o de qué estoy hablando? ¿De qué? Tu amistad.
Tu amistad. ¿Quién agrada? ¿Qué agrada? ¿Qué agrada? Tu amistad. Aquí el sujeto no va a decir que yo le agrado a la amistad. La amistad es la que me agrada a mí. Entonces, este es un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está diciendo de qué es lo que me está agradando. Aquí el sujeto sí aparece, en el sujeto tácito no aparece. ¿Me entienden? Sí, profesor. ¿Me entendieron, hijos? Sí. Hablen o les hago prender su cámara. Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Así me gusta. Aunque algunos están calatos ahí, yo estoy viendo. Mire. Profe, ya está. ¿Qué otro sujeto hay, profe? Tenemos sujeto simple y tenemos sujeto compuesto. ¿Cuándo el sujeto es simple? Cuando tiene un núcleo. ¿Y cuándo es compuesto, profe? Cuando tiene más de un núcleo. A ver, profe, un ejemplo, dos ejemplitos. Observen, mi niño queridos, observen. Por ejemplo, digo, la gran ciudad queda lejos. Y acá voy a decir simplemente tú eres genial. Abajo voy a decir tú y él estudian. O puedo decir los tíos y los sobrinos se saludan. Ya está. Mira, ubico el verbo. El verbo queda, eres, estudia, saluda. Y luego analizo. Digo, ¿qué queda lejos? ¿Qué cosa? La gran ciudad. Este es el sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante? La gran o ciudad. 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 Entonces, este es núcleo del sujeto. ¿De quién estoy hablando abajo? De tú. Como es la única palabra, núcleo del sujeto. Como ambas oraciones tienen un solo núcleo, el sujeto es simple. En cambio, abajo, ¿quiénes estudian? Tú y él. Ya no hay un núcleo, hay más de un núcleo. En este caso es un sujeto compuesto. ¿Quiénes se saludan? Los tíos y los sobrinos. Acá tengo un núcleo del sujeto y acá tengo, porque estoy hablando de dos, acá también tengo un núcleo del sujeto. Entonces, si tiene un núcleo, el sujeto es simple. Si tiene dos o más núcleos, el sujeto es compuesto. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Profe. Listo. Vamos a ver ahora cuándo el sujeto es complejo.
y cuando el sujeto es incomplejo. A ver, un sujeto es complejo, chicos, cuando tiene ¿qué cosa? O modificador indirecto o aposición. Y un sujeto es incomplejo cuando no tiene ni modificador indirecto ni aposición. Uno es complejo cuando tiene modificador indirecto o aposición y es incomplejo cuando no tiene modificador directo o aposición. A ver, profe, ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, yo digo, Juana, la cubana, bailará. Ya. O acá digo, Lima, la capital. No, ya tengo aposición, entonces vamos a hacer otro sin aposición. Voy a poner los libros de lenguaje están usados. Y abajo voy a poner dos oraciones también. Acá voy a decir mi buena amiga me visitó. Y acá voy a decir ayer mis compañeros faltaron. Listo. Miren, analizando, ubico el verbo primero, bailará, está, visitó, falta. Y ya de ahí ya es fácil, pues, ¿no? ¿Quién bailará? Juana, la cubana. Es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Juana, núcleo del sujeto. Cuando digo la cubana, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A quién? A Juana. A Juana. Esta frase que se refiere al núcleo del sujeto se llama aposición. Como este sujeto ya tiene aposición, vamos a ver que es un sujeto complejo. Ya. Y abajo, profe, ¿de quién estamos hablando? De los libros de lenguaje. Libros sería el núcleo del sujeto, el artículo sería modificador directo. ¿De quién estamos hablando? ¿De libros o de lenguaje? Del libro. De los libros. Esto pasa a ser modificar, pero ya no directamente, sino modifica indirectamente.
Ah, ya, profe. O sea, si un sujeto tiene aposición o modificador indirecto, ¿qué sujeto es? Complejo. Y si no tiene, como abajo, ¿de quién hablo? De mi buena amiga. Amiga será núcleo del sujeto. Los adjetivos y los artículos son modificadores directos. No hay ni MI ni aposición. Como no tiene ni MI ni aposición, entonces estoy hablando de un sujeto incomplejo. Igual, ¿quiénes faltaron? Mis compañeros. Acá esto sería núcleo del sujeto y acá simplemente sería modificador directo. No hay ni aposición ni modificador indirecto. Conclusión, ¿cuándo es complejo? Cuando presenta o aposición o modificador indirecto, y es incomplejo cuando no tiene ni aposición ni modificador indirecto. ¿Me entendieron, hijos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Chévere. Y terminamos con el sujeto activo. Ojo que vamos a hacer luego una práctica. Sujeto activo y el sujeto pasivo. También se llama sujeto agente, sujeto paciente. Depende el nombre como te den en el examen de admisión. Profe, ¿y cuándo el sujeto es activo? El sujeto es activo cuando ejecuta la acción. ¿Y cuándo es pasivo? Cuando no ejecuta, sino más bien recibe la acción. A ver, profe, ejemplitos. Ejemplitos. Observen, cholos, observen. A ver, acá el ejemplo práctico, ¿no? Pablito clavó un clavito. ¿De quién estoy hablando? De Pablito. ¿Qué hizo Pablito? Clavó. ¿Quién es el que ejecuta la acción? Pablito. Entonces este es un sujeto activo porque Pablito clava. Activo. ¿Cómo sería esto en pasivo, profe? Si a esto lo analizo, diría que clavó un clavito, objeto directo. ¿Cómo lo convierto a pasivo? Ojo, ojo, ojo. El OD pasa a ser sujeto. Un clavito el verbo, este núcleo de predicado, se convierte en verbo compuesto. ¿En qué tiempo está clavó? ¿Presente, pasado, futuro? Pasado. Pasado. Entonces, ¿cómo sería en compuesto? Fue clavado. Agrego por y copio el sujeto. ¿Quién era el sujeto arriba? Pablito. Pablito. Y ya lo he convertido de activo a pasivo. A ver, ¿por qué, profe? ¿De quién estoy hablando ahora? De un clavito. La pregunta es, ¿el clavito le clava a Pablito? No. Ya no. Este sujeto no ejecuta la acción. A él lo clavan, por eso es pasivo. Y esto que era sujeto arriba pasa a convertirse acá en complemento agente. El complemento agente aparece solo en las oraciones de voz pasiva. Ahora, te voy a dar una oración, conviértelo a pasivo. A ver, ¿qué voy a decir? Ella
mira a él. ¿Es activo? Sí. ¿Por qué? Porque ella mira. Ejecuta una acción. Claro. A ver, conviértelo a pasivo. Te dejo un par de minutos mientras copias. Copia y vayas transformándole a pasivo, ¿ya? A ver, dame un par de minutos.
oración. ¿Quién se atreve? A él la mira ella. La mira ella. A él. Mira, voy a copiar lo que me dice hijo. A él la mira. ¿Quién está mirando ahí? ¿Quién mira a quién? ¿Quién mira? Mira a él. Igual, pues ella sí mira. Igual es activo ahí. Profe, mira, ¿Fue está bien visto? visto. ¿Cómo? Mira arriba. Ay, espérate mucho, ya borré. Ya, mira arriba. Pablito, ¿qué hace? Clava. Él clavó. Él es activo. El clavo no clava. Al clavo le han clavado. Entonces, ella mira a él. ¿Cómo quedará en pasivo? Él fue visto por Él fue ella. mirado por... Ahí está. Él, observe, fue mirado, pero fue mirado es pasado. Mira, ¿en qué tiempo está? Es mirado. Y agrego por él. ella. Y analizo. ¿De quién hablo? De él. Ahora pregunto. ¿Él mira o ya no ya? No, profe. Ya no. Pues. Porque es Y mirado. ahí ya, claro, ahí ya está como pasivo. ¿Me entendieron más o menos, hijos? Sí, profe. Más o menos. Está Ya. entendible. A ver. ¿Puedo borrar para hacer un ejercicio de reforzamiento? Sí, profesor. Profesor. A ver, observen acá. En la 1 te pueden dar así, mira. Te dice. En los abuelitos se nota la vejez, o sea, como yo. A ver. Sujeto, ¿cuál es el sujeto? Abuelito. Abuelitos. Ah, ya, o sea que los abuelitos, No. ¿qué tienen? ¿De quién estamos hablando? Ubiquen el verbo. ¿Cuál es el verbo? Nota. De nota, de notar. Vejez. ¿Quiénes se notan? ¿Los abuelitos o qué se nota? La vejez. La vejez. La vejez, pues hijo, la vejez. ¿De quién estamos hablando? ¿De los abuelitos o de la vejez? De la vejez. Ah, ya. La ¿Qué vejez. viene a ser? Este es el sujeto. ¿Vejez qué sería? Núcleo sujeto. Núcleo del sujeto. El artículo, ¿qué sería? Modificador directo. Modificador directo. Ahora, capta qué tipo de sujeto encontramos. Por la presencia del sujeto. ¿Está presente o no está presente? Sí, sí. Sí. Cuando está presente, ¿qué sujeto es? Sujeto expreso. Sujeto expreso. Por la presencia de núcleos. ¿Cuántos núcleos tiene? Un solo núcleo. Entonces, ¿qué sujeto es? Simple. Sujeto simple. Simple. Por la presencia de modificadores. ¿Tiene modificador indirecto o aposición o no tiene? No tiene. Entonces, ¿qué sujeto es? Sujeto incomplejo. Incomplejo. Por la acción, ¿es activo o es pasivo? Activo. Activo. ¿La vejez se puede notar o no se puede notar? Sí. Sí. Sujeto activo. Ya estamos resueltos.
Este sujeto que está acá, este, es a su vez expreso, simple, incomplejo y activo. Entonces, esta oración de acá, que lo voy a sombrear, conviértelo a voz pasiva. Si este es activo, conviértelo a pasivo acá. ¿Cómo sería convirtiéndolo a pasivo? Dictan, piensa. Díctame, ¿te chupas? Diré, la vejez, verbo tiene que ser en qué tiempo está, presente, pasado, futuro. Presente. Presente. Entonces, ¿qué diré? ¿Se notó? ¿Es notada o será notada? Es notada. Es notada Por los abuelitos. por los abuelitos. Y ahora sí analizo. ¿De quién hablo? De la vejez. Ahora, ¿la vejez se nota o a la vejez le notan? A la vez Le notan. La vez ya no es activo. En este caso, ¿qué es? Sujeto pasivo. Sujeto pasivo. ¿Me entendieron más o menos mis peques? A ver, uno más, el último. A ver, el último. Digo, María aconseja a su hermanito. ¿Cuál es el sujeto? María aconseja. María nomás, el sujeto. Ya, ¿es activo o es pasivo? Pasivo. Activo, porque ella aconseja. Conviértelo a pasivo. No falles, si fallas eres chivito. Si este es sujeto activo, conviértelo a sujeto pasivo. ¿A quién aconseja? A su hermanito OD. Este OD le traigo a sujeto. Ya le quito la A porque un sujeto jamás empieza con A. ¿Qué digo? Su hermanito. Es aconsejado por María. ¿En qué tiempo está? Presente. Está. Es aconsejado. Por Agrego por y copio el sujeto. Por María. Ahora, ¿de quién estoy hablando? Su hermanito. La pregunta es, ¿su hermanito aconseja o a él le aconsejan? A él le aconseja. A este sujeto ya es pasivo. ¿Me entendieron, hijos, cómo es activo y cómo es pasivo? Sí, profesor. Sí, profe. Listo, mis reinas y mis reyes. Hasta acá ha sido mi cariño. Siempre a esta hora, los días miércoles, llego un poquito tarde porque vengo del otro lado, chicos. Salgo y vengo y hasta venir se me pasa un poquito. Siempre vayan repasando en ese transcurso de tiempo, ¿ya, hijitos? Sí, profesor. Profesor, una pregunta. ¿Qué? Gracias, hijos. Les agradezco por su comprensión. Les quiero, hijos, a todos. Un abrazo. Nos vemos la próxima, ¿ya? Pues, profesor.